Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, sinceramente, ha dejado a muchos de sus seguidores con la boca abierta. Sí, estamos hablando de Can Yaman y de unos problemas que, según el titular que vieron, parecen ser de verdad muy serios. ¿Qué está pasando realmente con este actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento? Hoy vamos a poner sobre la mesa toda la información que hemos recopilado, vamos a analizar las distintas versiones y, sobre todo, vamos a intentar entender qué hay detrás de todo este revuelo. Prepárense porque vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Y antes de empezar, si todavía no están suscritos a nuestro canal, les invito a que le den ese botoncito rojo que ven por ahí abajo. No solo nos ayudan a seguir trayéndoles este tipo de contenido, sino que se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. ¡Vamos allá! Pues bien, la noticia que ha encendido las alarmas y que ha llevado a ese titular tan contundente sobre Can Yaman en serios problemas, gira principalmente en torno a dos focos que parecen estar interconectados: por un lado, su carrera profesional y por otro, su vida personal, que a menudo se cruzan de manera inevitable en el mundo del espectáculo. Vamos a empezar por lo profesional, que es lo que más nos afecta como fans que seguimos su trayectoria. Últimamente se ha rumoreado mucho sobre la supuesta ralentización de sus proyectos en Turquía, su país natal. Después del éxito arrollador de series como Erkenci y Dolunay, que lo catapultaron a la fama internacional, muchos esperaban verle en nuevas producciones turcas que siguieran esa línea exitosa. Sin embargo, ha habido un periodo en el que las noticias sobre nuevos dramas o películas en Turquía escaseaban, lo que ha generado especulaciones. Algunos medios insinuaban que Yaman estaba priorizando su carrera en Italia, donde tiene una base de fans muy importante y donde ha participado en proyectos de televisión y cine, como la serie Viola come il mare. Esta dualidad entre Turquía e Italia ha sido vista por algunos como una falta de compromiso con sus raíces o, en el peor de los casos, como una señal de que algo no iba bien en su relación con las productoras turcas. Pero aquí viene la parte que puede haber contribuido a esos serios problemas. Se ha hablado de tensiones y desacuerdos en torno a su imagen y a los tipos de proyectos que se le ofrecían. Yaman, al ser un actor con un gran poder de atracción física, a menudo ha sido asociado con papeles románticos. Sin embargo, él mismo ha expresado en entrevistas su deseo de explorar personajes más complejos y de demostrar su versatilidad como actor. Este choque entre las expectativas de la industria y sus propias aspiraciones artísticas podría haber generado fricciones. Imaginen la presión de ser encasillado en un tipo de rol cuando sientes que tienes mucho más que ofrecer. Esto, sumado a posibles exigencias contractuales o a diferencias creativas, podría haber llevado a que las negociaciones para nuevos proyectos en Turquía se complicaran. Y cuando las negociaciones se complican, el resultado puede ser un cuello de botella en la carrera, y eso, sin duda, son problemas. Además, y esto es algo que no podemos obviar, el mundo del entretenimiento está intrínsecamente ligado a la imagen pública y a la percepción que se tiene del artista. Y aquí es donde entra la parte más personal, pero que inevitablemente salpica lo profesional. Can Yaman ha tenido algunas controversias y, seamos sinceros, algunas apariciones públicas que han generado debate. Hemos visto informaciones sobre su relación con distintas mujeres famosas, y si bien el derecho a la privacidad es importante, en el caso de figuras públicas, estas relaciones y las posibles rupturas suelen ser objeto de atención mediática intensa. En ocasiones, la forma en que estas situaciones se desarrollan públicamente puede influir en la percepción de su madurez o de su estabilidad, algo que, para bien o para mal, las productoras y marcas suelen tener en cuenta a la hora de elegir a sus embajadores o protagonistas. Ahora, ¿qué tan serios son estos problemas? Es difícil decirlo con exactitud desde fuera, ya que la información que circula a menudo proviene de rumores, filtraciones o interpretaciones de los medios. Sin embargo, si estos supuestos desacuerdos profesionales y las repercusiones de su vida personal han llevado a una pausa en su actividad en Turquía, o a un replanteamiento de su estrategia de carrera, podríamos decir que sí, son problemas significativos. No se trata de un simple bache, sino de una situación que podría afectar su futuro en la industria. Y hablando de la vida personal, otro aspecto que ha sido objeto de especulación y que podría encajar en la narrativa de serios problemas tiene que ver con su imagen y su comportamiento. En el pasado han surgido comentarios y críticas sobre su actitud en algunas entrevistas o eventos públicos.
A veces la energía y el carisma que lo hacen tan atractivo en pantalla pueden, si no se manejan con cuidado, ser percibidos como arrogancia o impaciencia fuera de ella. Esto puede ser un arma de doble filo, y en ocasiones, una mala gestión de la imagen pública puede tener consecuencias profesionales. Las marcas, los directores y los productores buscan personas que no solo tengan talento, sino que también representen valores positivos y una imagen cuidada. Si la percepción pública se desvía de eso, puede haber un impacto. Además de las cuestiones profesionales y de imagen, también hemos escuchado hablar de presiones y expectativas. Ser una estrella internacional como Can Yaman implica una carga de trabajo enorme, una exposición constante y la necesidad de estar siempre en la cima. Esta presión puede ser abrumadora y, en algunos casos, puede llevar a un desgaste físico y mental. Aunque no se ha informado explícitamente de problemas de salud, la intensidad con la que vive su carrera, sumada a las críticas y los altibajos de la fama, podría estar pasándole factura de alguna manera. Por otro lado, y para tener una visión más completa, también hay que considerar el contexto de la industria del entretenimiento. Las carreras de los actores suelen tener altibajos. No siempre se puede estar en la cresta de la ola. Puede haber periodos de menor actividad mientras se esperan los proyectos adecuados o mientras se reconfigura la estrategia profesional. Lo que para algunos podría parecer un problema serio, para otros podría ser simplemente una fase de transición y crecimiento. Es importante diferenciar entre rumores infundados y situaciones que realmente representan un obstáculo para su carrera. Lo que sí es innegable es que la noticia de Can Yaman en serios problemas ha generado una gran expectativa y un interés masivo. Esto demuestra el cariño y la preocupación que sus fans tienen por él. Precisamente esa conexión tan fuerte con su audiencia es lo que hace que cualquier noticia sobre él se amplifique tanto. Sus seguidores, que lo han apoyado desde el principio, quieren verlo triunfar y desean lo mejor para él, tanto en lo profesional como en lo personal. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos analizado, los supuestos serios problemas de Can Yaman parecen estar relacionados con una combinación de factores. Por un lado, las posibles tensiones y desacuerdos en su carrera profesional en Turquía, derivadas de aspiraciones artísticas y diferencias creativas que podrían haber frenado su actividad en su país de origen. Por otro lado, la influencia de su vida personal y de su imagen pública, que al ser escrutadas constantemente, pueden generar polémicas y afectar la percepción de su profesionalismo. A esto se suma la presión inherente a ser una figura pública de su calibre, que puede tener un impacto en su bienestar. Sin embargo, también es crucial recordar que muchas de estas informaciones provienen de rumores y especulaciones, y la verdad completa solo la tienen él y su círculo cercano. Lo que sí podemos afirmar es que la noticia ha captado la atención de millones y ha puesto en el foco de debate el estado actual de su carrera y su vida. Y hasta aquí llegamos con este análisis sobre Can Yaman y los supuestos problemas que lo rodean. Espero que esta información les haya parecido intrigante e informativa, y que les haya ayudado a tener una perspectiva más clara sobre el tema. Como siempre, agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que son problemas reales o solo rumores? ¿Qué les gustaría ver en sus próximos proyectos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el contenido de hoy y quieren que sigamos trayéndoles este tipo de análisis y noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.